Queremos saludarles en este precioso día, en este su programa, Biblia al alcance de todos, un repaso de la lección de escuela sabática. En esta mañana nos encontramos con una persona muy especial y también muy joven, con el Pastor Miguel. Pastor Miguel, bienvenido. Gracias, pastora, por la invitación y un saludo a todos los que nos acompañan allí a través de sus pantallas. ¿Qué tal, Pastor, si iniciamos el estudio en la palabra de Dios pidiendo que el Espíritu Santo nos dé discernimiento? Claro que sí. Por eso quiero invitarles a que allí donde están inclinemos nuestro rostro y oremos. Soberano y buen Dios, gracias te damos porque nos permites estudiar una vez más tu palabra. Por eso invocamos la presencia del Espíritu Santo para que nos dé sabiduría y entendimiento a través de ella. Para que nos acompañes en Cristo Jesús. Amén. En este día, con la lección número 7, para el 13 de mayo, adoren al Creador. Quiero decirte, mi apreciado pastor, que la semana pasada fue una semana difícil, podríamos decir, porque el estudio estaba enmarcado en medio de bestias apocalípticas, incluso unos cuernos grandes y también un cuerno pequeño. Y ese cuerno pequeño nos llevaba a unas escenas terroríficas, a una actuación contra el pueblo de Dios de una forma muy interesante, muy agresiva, muy negativa. Incluso a todos los estudiantes de la escuela sabática fuimos llevados la semana pasada en visión por el apóstol Juan hasta la escena del juicio y también por el apóstol Daniel. Pero en esta semana, mis apreciados, bajaremos de esa escena de juicio en el cielo a la tierra. Y entonces iremos, pastor, al Génesis, a la creación. Y miraremos un Dios creador, un Dios cercano a sus criaturas, un Dios interesado en la vida de cada uno de nosotros. De antemano, esa escena del mensaje de los tres ángeles o esas escenas apocalípticas, pastor, fueron dadas al apóstol Juan en medio de unas situaciones difíciles. Uno podría pensar que el apóstol estaba como de vacaciones en la isla de Patmos cuando recibió estas escenas, pero no fue así. Cuéntanos un poquito acerca de esas tribulaciones de la vida del apóstol Juan, quien recibe estas visiones. Claro que sí. Ya en Patmos podemos observar a un Juan decaído. Quizás su parte emocional se sentía solitario, triste. Pero analicemos un poquito de cómo fue su vida como apóstol. Justamente después de que el Señor Jesús ascendió a los cielos, como lo registra el libro de Hechos, vimos que a causa de su fe, después de la gran comisión de ir a predicar este evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, iban a ser perseguidos a causa de la palabra. Y claro, Juan, aparte de ser el discípulo amado, aparte de ser ese discípulo que se recostaba en el pecho de su Salvador, porque no solo era su Salvador, sino su amigo, fue castigado de muchas maneras. Una de las escenas más impactantes cuando dice que fue condenado a muerte en aceite hirviendo, pero aún así el Señor le libró de eso. Después, gracias a este emperador romano, dice que fue llevado a la isla de Patmos a estar solo. Entonces allí es donde viene la escena que le digo, quizás se sentía solitario, una tribulación terrible porque se sentía excluido de su familia, se sentía excluido de sus compañeros y amigos del ministerio, y no sabía quizás cómo resolver esa situación. Pero como mencionaba, al principio, es el principio del momento en que él iba a entender de que la tribulación, aunque la vida cristiana es una felicidad, no todo es un lecho de rosas, sino también había que sufrir una tribulación. Y quizás para él en ese momento no entendía el por qué. Pero allí se manifestó el que siempre había estado con él, y el mismo que está con nosotros, que es Cristo Jesús. Allá hasta Patmos fue nuestro Salvador acompañarlo. Y así en nuestra vida terrenal podemos observar también cómo las personas que quizás a veces nos sentimos solos y decimos ¿dónde estaba Dios? Pero siempre ha estado allí. Y ese principio nos ayuda a entender, como dice el apóstol en el libro de Hechos, capítulo 14, 22, que dice que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Esto me ayuda a entender de que no solo va a ser color de rosa, sino también en las tribulaciones, como en Juan, vamos a poder encontrarnos con nuestro Salvador. Gracias, pastor. Bueno, vemos, mis apreciados, que el Señor Jesucristo
desciende desde los cielos en ese día del Señor, ese sábado probablemente, a darle una visión acerca de las escenas del fin del mundo al apóstol Juan. Dentro de esas escenas está enmarcado el mensaje del primer ángel, el mensaje del segundo ángel y el mensaje del tercer ángel. Ese mensaje del primer ángel tiene una invitación al final especial. Esa invitación es adorar al Creador. De antemano, pastor, ese mensaje del primer ángel tenía que ser dado a partir de una fecha. ¿Iba a ser la verdad presente a partir de qué fecha? Desde 1844. Bueno, bien sabemos y lo hemos repetido en este programa que cada tiempo tiene una verdad presente. Y la verdad presente para el fin de los tiempos es el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Lo hemos repetido en nuestro programa. Y ese mensaje del primer ángel, a partir de 1844, tenía un elemento especial y es adoren al Creador. Me llama la atención esa frase, adoren al Creador, al que hizo los cielos y la tierra. ¿Y por qué? Porque en la línea profética de Dios, en su omnisapiencia, Él entendía a nuestro Padre Celestial que era en esa época que se iba a levantar un pensamiento. Y no era adoren al Creador. Fue por esa época, mis apreciados hermanos y amigos, que Charles Darwin empezó a exponer su pensamiento de la evolución. Ya más adelante escribe su libro, por allá en 1859, la teoría de la evolución de las especies. Así, mis apreciados, que mientras el enemigo levantaba el pensamiento de la evolución, que se sintetiza en que no somos creados por Dios, desaparece Dios de la escena, que somos el resultado del caldo biológico de un proceso evolutivo de millones y millones de años, sacando al Creador del panorama. El mensaje del primer ángel le dice al mundo entero, porque esto debe ser predicado al mundo entero, le dice, adore al Creador. Bueno, mi apreciado, nosotros somos creacionistas. 7 días literales, no simbólicos, no espacio de tiempo, de antemano. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, vamos a notar que Dios creó y fue la tarde y la mañana del primer día. Y el escritor repite, apreciado mío, y fue la tarde y la mañana del segundo día, para decirnos que no son espacios de tiempo, que no son miles de años, sino que son días literales. Días literales. Ahora, sin embargo, en la actualidad, el mundo cristiano entonces se ha movido en otro pensamiento. Ha querido como que hacer una mezcla entre lo que enseña la ciencia, que de antemano es una teoría, no es una ley, en lo que enseña la palabra de Dios, para no tener posibles contradicciones. Y eso le ha llamado evolución teísta. Claro que sí, y es importante allí resaltar, añado lo que su merced dice, es que esta evolución teísta, que su merced le llama, no es más que el pensamiento científico de llamar la evolución por adaptación. ¿Qué quiere decir eso? El mundo cristiano quiere adaptar la ciencia con la religión, aunque simplemente la ciencia lo que hace es reafirmar la existencia de un creador. Pero como debe ir incluida este proceso de evolución, quiere decir de que una evolución por adaptación es aquella que algo creó o plantó la semilla, pero nosotros hemos sido capaces de reproducirla para tener una adaptación a nuestro entorno social. Eso es lo que plantea la evolución teísta. Pero no es así, o sea, nosotros no evolucionamos, y si fuese así, ¿cuándo paró de hacerlo el ser humano? Es un principio básico de que Dios creó a su imagen y a su semejanza. Perfecto. La palabra de Dios dice justamente por allá, apreciado pastor, en el libro de Génesis, el capítulo 2, pues así fueron acabados los cielos y la tierra. Así que no fue que Dios creó y evolucionó. No, en los 6 días fueron acabados los cielos y la tierra. Fue finiquitada la creación. Ahora,
Sin embargo, cuando hablamos de un Dios creador, se me viene un pensamiento, pastor. Hace unos días compartía yo con un vecino y el vecino trabaja en la ruta del sol, lo que llaman las vías 4G. Entonces, él decía que el ingeniero encargado del proyecto, el ingeniero encargado de dirigir el proyecto, se encuentra en una esfera alta y no alcanza a llegar hasta el contacto con lo que se está haciendo, con la creación, ahí con la carretera, con el obrero. Podríamos pensar que en un mundo tan grande y tan vasto, Dios crea, pero no tiene un contacto con la creación. Que de antemano es el pensamiento que surge en la mente de muchos de los oyentes. El pensar que Dios nos ha creado, pero Dios se ha apartado y nos ha abandonado. ¿Es así o no es así? Bueno, es interesante esa pregunta, porque para esto podemos entender un principio básico, que es que Dios ha acompañado a su creación. Pero ese pensamiento que quizás surge en la mente de muchos de nuestros hermanos, aquellos que estudian la Biblia, se le atribuyó una teoría, que es la teoría de la brecha pasiva, que Dios vino, creó, pero se fue. O sea, es un Dios ausente. Pero ese mismo Dios que creó el sol, la luna, las estrellas, el mar, todo cuanto posee el mundo, es el mismo Dios que sacó al pueblo de Egipto. Es el mismo Dios que cuando el pueblo tuvo hambre hizo que cayera maná. Es ese mismo Dios que cuando el pueblo tuvo sed sacó agua de una roca. Y es el mismo Dios que cuando el pueblo se enfermó estuvo presente. Ese acompañamiento permanente de Dios lo vemos en muchas circunstancias. Los teólogos le llaman la trascendencia de Dios, o sea, Dios como creador y soberano, pero es un Dios que se involucra. La omnisciencia de Dios nos muestra de que Dios hace su acompañamiento. Y volvemos. De antemano, pastor, hace unos días escuché una definición para acuñarle ese pensamiento, que la Biblia era la intervención de Dios en la historia de la humanidad. Exactamente. Por eso se le denomina la palabra de Dios. Es como Dios interactuó o interactúa, porque lo sigue haciendo, con el ser humano a lo largo de la vida, a lo largo de la historia humana. Y esto es lo que venimos diciendo. O sea, para nosotros hoy en día es la Biblia. Para el pueblo de Israel, cuando el día estaba tan caluroso, era la nube que les acompañaba. En la noche tan fría, era la columna de fuego que les alumbraba y les proporcionaba calor. Entonces, allí vemos un Dios presente dentro de la santidad. O sea, el libro de Isaías menciona a este Dios, Isaías 57:15, como el Dios soberano y santo, allá en las alturas, pero también en el mismo libro dice el Dios que está presente. Y allí vemos atributos muy propios de Dios. Por ejemplo, si recordamos uno de los nombres que se le atribuía a Dios, que era Shammah, que Dios está presente, y algo más contemporáneo es Emmanuel. Cuando nosotros, exactamente, cuando nosotros pensamos en Emmanuel, significa que Dios está presente entre nosotros. Y estas características es lo que nos ha llevado a pensar de que Dios siempre ha estado. Y cuando vino el Señor Jesús, simplemente era reafirmarles que éramos los más amados que Dios tenía y que solo Él podía estar allí con nosotros. Por ejemplo, permítame le leo textualmente lo que dice el libro de Juan, capítulo 17, versículo 23, que dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en todos, en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los amaste a ellos, así como me amaste a mí. Ese principio del Señor Jesús es que Dios nos ama por encima de todas las cosas. No es un Dios que simplemente vino, nos creó, pero se apartó, sino es un Dios que compartió atributos muy propios de Él y que está con nosotros. ¿Cuál es el atributo muy propio? Es la vida misma. Cuando dice que sopló en su nariz aliento de vida, quiere decir que compartió su atributo de la vida, nos lo dio personalmente de Él e hizo que nosotros compartiéramos ese principio. Cada vez que nos levantemos, cada vez que respiramos, podemos sentir a un Dios en nuestra vida permanentemente. Y eso es lo que nos habla el mensaje del primer ángel. No solo a un Dios creador, sino a un Dios que acompaña. Y ese acompañamiento es el que nosotros podemos ver en las Escrituras. Perfecto. El mensaje de los tres ángeles, y en especial el del primer ángel, tiene tres enseñanzas que son columnas vertebrales. Primero,
Ese primer ángel dice la palabra de Dios que venía con el evangelio. Esa palabra evangelio es la palabra evangelión, buenas nuevas. O sea, ese ángel traía buenas nuevas de salvación para llevarlo a toda nación, tribu y lengua. Segundo, ese ángel traía un mensaje. La hora de su juicio ha llegado. Y tercero, una invitación. Adoren a una persona, al que creó los cielos y la tierra. Pero esas tres columnas vertebrales o esos tres pensamientos, esos tres pilares, tienen un personaje central. ¿Cuál será el personaje central del Evangelio? ¿Quién es? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Él vino a la tierra a morir por cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál será el personaje principal del juicio? Cristo Jesús. Él es el juez y Él es el abogado. Ahora, ¿cuál es el personaje principal de la creación? Si bien la creación nace en la mente de Dios el Padre, la palabra de Dios nos muestra en el libro de Colosenses que es ejecutada por su Hijo. Así, mis apreciados, que el mensaje del primer ángel, tanto en el Evangelio como en el juicio y también en la adoración, nos hace una invitación. Y la invitación es a buscar al Señor Jesucristo, hacer de Jesucristo el centro de nuestras vidas. Sin embargo, nos queda una escena muy importante. La escena de ese Creador muriendo por la humanidad en la cruz. Sí, es muy importante porque el mensaje de los tres ángeles habla de, como su merced lo decía, las buenas nuevas del Evangelio, el juicio y ¿el qué? El acompañamiento que hacen, o sea, darle gloria a Dios. Pero entonces ahora vemos no solo, como decíamos anteriormente, a un Dios creador, sino ahora también vemos a un Dios salvador o redentor. ¿Qué hizo de que el ser humano perdiera ciertas cualidades de la santidad? Que fue el pecado. Pero inmediatamente se creó un plan de respaldo. Entonces ya no vemos a un Dios creador solamente, sino a un redentor. Desde el principio, cuando Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, en el libro de Génesis 1:26, vemos también que ese mismo Dios estaba allí ya en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo 27:46, que decía, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos a un Redentor que no le importó dejar su gloria, no le importó dejar allí todo lo que poseía, todo lo que tenía, solo por venir a salvar la raza humana. Que es un principio maravilloso, que hace que nosotros como seres humanos sintamos el valor de la muerte de nuestro Salvador. Porque la ley dice que la paga el pecado de la muerte, y si yo que pequé, significa que debió caer sobre mí. Pero vino el Creador, vino el Salvador. El mismo Dios que el mensaje de los tres ángeles dice que debemos darle gloria como Creador, es el que vino a morir. Y este principio es importante, porque por ejemplo, el espíritu de la profecía, la hermana White, el Señor le habló a través de la hermana White en el libro La historia de la redención, el patriarca y profeta, dice que muchos ángeles le decían allí al Salvador que ellos querían venir para que la vida de él sea preservada. Pero él les explicaba que solo él podía venir a rescatar a la raza caída. Y eso es un principio sumamente importante, porque para nosotros es Cristo Jesús y el mensaje del primer ángel es adorar al Creador. Pero ese adorar al Creador llegó después de la cruz. Gracias, Pastor Miguel. Mis apreciados, hemos notado que cada vez que abrimos la palabra de Dios, nos deja mensajes preciosos, mensajes maravillosos. En especial durante esta semana, hemos visto a un Dios creador del cielo y la tierra. Creador en días literales, al cual le debemos nuestra existencia y todo lo que existe en este planeta. Pero ese Dios creador no es un Dios lejano, es un Dios que está con su pueblo, con su iglesia, con su creación. Así lo vemos en la vida del apóstol Juan y así lo podemos ver tal vez en tu vida. Durante esta semana, en medio de los avatares de tu vida, ten presente que el Dios que creó los cielos y la tierra es el mismo Dios que desea acompañarte, que desea estar a tu lado.
y que lo que debemos como criaturas y como hijos suyos es adorarle en espíritu y en verdad. ¿Qué tal, apreciado pastor, si nos despedimos con una oración pidiéndole a Dios que nos acompañe en los quehaceres de la vida, que son muchos de antemano, como pastor y también tal vez como oyentes? Claro que sí, pastor, y quiero invitarles una vez más para concluir que inclinemos nuestro rostro y oremos. Señor, te agradecemos porque nos has mostrado a través de las Escrituras que tú eres el único que merece la honra y la gloria de nuestra parte. Gracias por ser nuestro Salvador y gracias por interceder ante el Padre con nosotros. En este momento pedimos tu compañía en todas nuestras actividades, en todos nuestros sueños y metas que hemos de realizar a lo largo de nuestra vida. Pedimos que nos acompañes. Danos, Señor, la sabiduría de seguir descubriendo a través de la palabra tu presencia y de cuánto significamos para ti. Acompáñanos y guíanos en el buen nombre de Cristo Jesús. Amén. Queremos despedirnos en este precioso día de su programa Biblia al alcance de todos, un estudio de la escuela sabática. Hasta una próxima emisión, bendiciones y buen día. Buen día, pues. Buen día.